En este problema de termodinámica nos dicen que se mezclan en un recipiente aislado 10 gramos de hielo a menos 10 grados con 10 gramos de agua líquida a 100 grados y nos pregunta que cuál será la temperatura final de la mezcla y nos da como datos el calor específico del hielo, 209 julios gramo Kelvin, y el calor de fusión del hielo, 334 kilojulios julios gramo a la temperatura de fusión, y el calor específico del agua, que es 418 julios gramo Kelvin o bueno, grado centígrado. Entonces vamos a pintar primero la situación que tenemos. Tenemos un recipiente que contiene agua y contiene hielo. Tenemos 10 gramos, 10 gramos de hielo y también 10 gramos de agua líquida. Bien, y bueno, nos da como datos, por ejemplo, el calor específico del hielo, vamos a llamarlo C sub E del hielo, que es 209 julios gramo Kelvin, y nos da el calor específico del agua, vamos a poner H2O, calor específico del agua líquida, que es 418 julios gramo Kelvin. Además nos da para el hielo la entalpía de fusión, delta H de fusión. También podemos llamarlo, a veces lo llaman lambda, el calor latente de fusión. Es de 334 julios por gramo. O sea que necesitamos aportar a cada gramo de hielo 334 julios. Y nos dice que el hielo se encuentra a menos 10 grados, la temperatura a la que está el hielo son menos 10 grados y la temperatura a la que está el agua son 100 grados, 100 grados centígrados. Y nos pregunta el recipiente final a qué temperatura va a quedar. Vamos a dibujar aquí el mismo recipiente al final cuando se alcance el equilibrio termodinámico y bueno, lo más probable, si el agua posee la energía suficiente, es que nos queden 20 gramos, 20 gramos de agua líquida. 20 gramos de agua líquida y lo que nos interesa es saber la temperatura final que vamos a llamar T sub F, la temperatura final a la que va a estar ese agua. ¿Qué proceso se va a seguir cuando mezclemos el agua y el hielo? El agua a 100 grados aporta calor al hielo y lo va fundiendo. Bueno, primero debe subir la temperatura del hielo desde menos 10 a 0 grados, que es su punto de fusión. Ahí, manteniéndose la temperatura a 0 grados, el hielo va a ir fundiendo. Y cuando termine de fundir el hielo y se convierta en agua, ese agua a 0 grados irá subiendo su temperatura hasta alcanzar la misma que tiene el agua que añadimos. Es decir, todo el sistema quedará a una temperatura final que vamos a llamar T sub F. Tanto el agua a 100 grados como el hielo a menos 10 grados alcanzará una temperatura final que va a ser la misma, lógicamente, porque se van a quedar mezclados esos 20 gramos de agua. ¿Cómo hacemos para realizar este cálculo? Pues simplemente vamos a igualar el calor cedido por el agua, el calor que cede el agua, calor cedido por el agua líquida, va a ser igual al calor absorbido por el hielo. Tenemos que poner un signo menos de un lado porque el calor cedido va a ser negativo. El agua cede calor desde el punto de vista del criterio que usamos en química de termodinámica. El calor que se cede es un calor negativo y el calor absorbido es positivo. Por tanto, debemos cambiar el signo de un lado de la igualdad. Y con esta igualdad ya solo nos queda sustituir en ella los valores para obtener la temperatura final. ¿Qué valores vamos a ir sustituyendo? Por ejemplo, calor cedido por el agua líquida a 100 grados. Bueno, pues el calor siempre es igual a la masa. Vamos a poner aquí la fórmula que nos permite calcular los calores intercambiados. El calor es igual a la masa de agua, sea líquida, sea hielo, por su
calor específico y por la diferencia de temperatura y por delta de T. Diferencia de temperatura entre temperatura final y temperatura inicial. Por tanto, vamos sustituyendo. Bueno, voy a ponerle menos del calor cedido. ¿Y quién cede el calor? El agua al hielo. Por tanto, vamos a sustituir la masa de agua. O en principio vamos a ir poniendo masa de agua, masa de agua líquida por la C sub E del agua líquida, por la diferencia de temperaturas. ¿Qué diferencia de temperatura hay? Está a 100 grados y la temperatura final a la que quedará, ¿cuánto será? T sub F. Por tanto, restamos temperatura final T sub F menos temperatura inicial 100 grados. Pongo afuera el grado centígrado. El agua inicialmente está a 100 grados. Cuando funda el hielo y todo se mezcle, acaba todo a una temperatura final T sub F. Por tanto, final T sub F menos inicial 100 grados. Bien, pues este calor es el cedido por el agua para bajar de 100 grados a la temperatura T sub F. Y ahora ese calor lo igualamos al absorbido por el hielo, el calor que tiene que coger el hielo para fundirse. Bueno, primero para subir su temperatura de menos 10 grados a 0, que es la temperatura de fusión del hielo. ¿Qué temperatura hay que aportar para que el hielo suba de menos 10 grados a 0? Pues masa del hielo por el calor específico del hielo y por la diferencia de temperatura, que es temperatura final. Debe subir a 0 grados. Para fundir 0 grados, que es la temperatura final, menos la que tiene 10 grados, menos 10 grados. Este término que acabo de escribir representa el calor que debe coger el hielo para pasar de menos 10 grados a 0 grados. ¿Y qué ocurre cuando el hielo alcanza 0 grados? Que va a fundir. ¿Y qué calor debemos darle para fundir? 334 julios por cada gramo de hielo que fundimos, que es la entalpía de fusión del hielo. Por tanto, si multiplicamos la masa que tenemos de hielo, que son 10 gramos, masa de hielo, que son 10 gramos, por la entalpía o calor necesario para fundir el hielo, tenemos el calor que hay que aportar para fundir esa masa de hielo de 10 gramos. Bien, ya tenemos por tanto el hielo fundido en forma de agua. ¿A qué temperatura? A 0 grados. Y ahora ese hielo a 0 grados va a coger el calor que aún queda en el medio para elevar su temperatura hasta la temperatura final. Y por tanto, ese agua procedente del hielo va a ser 10 gramos también, pero ahora ya no es hielo, es agua. El hielo se ha convertido en agua, por tanto, masa bueno, voy a seguir poniendo de hielo porque no importa, son 10 gramos los de hielo que se van a convertir en agua, pero es importante la C sub E, no debemos poner la del hielo porque ahora es agua, por tanto debe ser la C sub E del agua líquida, calor específico del agua líquida por la diferencia de temperaturas. Tenemos agua procedente del hielo a 0 grados y la vamos a pasar a una temperatura final T sub F. Por tanto, restamos final, que es T sub F, menos inicial, que son 0 grados. Y aquí tenemos todos los términos de la igualdad que vienen de igualar el calor cedido por el agua al calor que debe absorber el hielo. Primer término, calor que el agua cede, pasando de 100 grados a T sub F. Y en el segundo término de la igualdad tenemos a su vez tres términos que se deben a el siguiente proceso que voy a esquematizar aquí porque posiblemente no se entienda bien lo que acabo de hacer. Tenemos un recipiente que contiene hielo a menos 10 grados y hacemos un primer paso en el que subimos la temperatura de ese hielo a 0 grados. Para que a esa temperatura funda. Tenemos hielo a 0 grados. Y este primer paso nos lo da el término que he dibujado ahí. Nos va a dar esa primera etapa. A continuación, ese hielo a 0 grados vamos a fundirlo. Y al fundirlo, el hielo se convierte en agua a 0 grados. No cambia su temperatura. Este término que tengo aquí dibujado me da ese paso. Y por último tenemos una última etapa. Para finalizar tenemos una última etapa en la que
el agua eleva su temperatura, el agua procedente de ese hielo que se ha fundido, eleva su temperatura desde 0 grados a la temperatura T sub F. Agua a temperatura T sub F, que es la misma a la que bajó el agua que estaba a 100 grados. Bien, por tanto ya solo queda sustituir en la ecuación los números y lo tenemos todo. Vamos sustituyendo los diferentes números. Por ejemplo, la masa de agua líquida pues son 10 gramos menos 10 gramos por la C sub E del agua líquida 4,18 4,18 julios partido de gramo y de Kelvin, y por la diferencia de temperaturas T sub F, que es la incógnita, menos 100. Como son diferencias de temperatura, no hay problema en poner la C sub E en Kelvin y la temperatura en grados centígrados. Eso no es problema, se simplifica porque son diferencias de temperatura y las diferencias son iguales en Kelvin que en centígrados. Y el gramo, como se puede ver, se va con el gramo y al final todo lo que nos queda es julio, es una energía en julios. Esto es igual a, vamos poniendo los sumandos que tenemos en la parte derecha de la ecuación. Masa de hielo son 10 gramos de hielo, 10 gramos de hielo por la C sub E del hielo. La C sub E del hielo son 2,09 julios, 2,09 julios partido de gramo y de Kelvin. Y por la diferencia de temperaturas, estamos aquí, que es 0 menos 10, serían 10 grados. 10 grados centígrados esa diferencia de temperatura. Más, de nuevo, se simplifican las unidades. Gramo se va con gramo y Kelvin se simplifica con centígrado. Más, la entalpía necesaria para fundir el hielo. Masa de hielo, 10 gramos. Por calor que hay que dar para fundir el hielo. Calor latente de fusión, 334 julios partido de gramo. Gramo se va con gramo de nuevo y nos quedan julios. Y por último, más el término que nos lleva esa masa de agua que se ha formado al fundir el hielo, nos la lleva a la temperatura final. Masa de agua fundida siguen siendo 10 gramos. Por calor específico del agua, muy importante, del agua, no del hielo, 4,18 julios gramo Kelvin. Y por la diferencia de temperaturas T sub F menos 0, T sub F. Haciendo estas cuentas, bueno, de nuevo aquí gramos se van con gramos y la T sub F, pues tendría, bueno, es una diferencia, tendría un grado centígrado que se simplificaría, o bueno, sería, como es una diferencia de temperaturas, nos quedaría un grado centígrado que al despejar la T sub F va a ser la unidad en la que nos va a salir esa temperatura. La T sub F, despejándola de esta ecuación, nos va a dar un resultado que es de 7,55 grados centígrados. 7,55 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que nos va a quedar la mezcla final de agua a 100 grados con hielo a menos 10 grados. 7,55 grados centígrados.